las esferas militares siempre hay un grupo, en este caso en los Estados Unidos tienen a los Marines, pero siempre en las esferas militares hay un grupo de élite, se llama, un grupo de élite. Este grupo de élite es un grupo preparado para morir sí o sí, tipo kamikazes como los japoneses, ¿no? Entonces, este grupo de élite está diseñado para hacer daño al enemigo. Pueden no tener armas, pero tienen herramientas en el cuerpo con las cuales ellos pueden matar. Hasta con las uñas se puede matar. Una uña bien afilada es un corte tremendo en la yugular. Ahora, pastor, ¿por qué entró usted hablando de esto? ¿No? Estaba hace 3 años atrás, casi 4 años atrás, mi esposa y yo estábamos en una ceremonia donde mi hijo estaba graduando, Andrés estaba graduando, y el general que estaba hablando, el speaker que estaba hablando, él daba la gracia a todos los padres, daba las gracias a todos los padres por dejar que sus hijos tengan el compromiso de morir por la patria. Ahora, otra vez, eso hizo que tanto mi esposa como yo, disculpen la expresión, nos pasáramos la saliva. Porque ningún padre o mamá tiene un hijo para que muera. ¿Estamos? Nadie se imagina eso. Pero hipotéticamente, las personas que están en grupos de élite están preparados para eso. Ahora, nosotros estamos en una guerra. Ahorita que estaba pasando la canción, me estaba acordando de algunos buenos momentos que pasamos tocando música entre nosotros, con la guitarra, el bajo. Me acuerdo cuando mis hijos estaban pequeños y hacían esto, ¿no? Entonces, de un momento a otro vino se llama emular, ¿no? Esta idea, pero esto ya no va a suceder. Ahora, esto ya no va a suceder no porque mis hijos no estén o están cada uno en su ministerio, sino porque las cosas se están apresurando, cada día, cada hora, las cosas se apresuran y se apresuran y se apresuran y se apresuran y se apresuran. Y bueno, ¿qué está sucediendo en el mundo? Mi tema para esta noche, si yo soy, ¿por qué no lo entiendo? Si yo soy, ¿por qué no lo entiendo? Ahora, hermanos míos, tengo que decirles que es importante los números, es importante las iglesias grandes, es importante, pero es tan importante como eso, es la preparación. Tan importante como eso es lo que viene sucediendo y lo que va a suceder. Nosotros somos un grupo muy pequeñito en este sector, que en algún momento va a dar que hablar, se los voy a asegurar, pero déjenme ir con el tema. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 9, dice así: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Quiero decirles, hermanos, que aunque usted no haya pasado por un instituto, seminario bíblico u universidad, que aunque usted considere que estamos en el rincón más feo del mundo, y aunque tal vez usted sienta que usted en sí no tenemos una iglesia de cantidad poderosa, déjeme decirle que en estos momentos de la historia, todos somos misioneros. Todos somos misioneros. Y de aquí viene el título: si yo soy, ¿por qué no lo entiendo? Si soy un misionero, ¿por qué no lo entiendo? Primero que nada, debemos entender que Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice el apóstol Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Usted reconoce eso? ¿Usted reconoce que usted tiene una ciudadanía en el cielo? Usted lo reconoce, ¿verdad?
¿no? Entonces nos vamos a encontrar en el cielo porque desde el momento que nosotros conocemos a Jesucristo, tenemos una visa, ¿no? Que no expira. ¿Entiende usted? Tenemos una entrada al cielo directamente. Ahora, pero en el contexto de Hechos capítulo 1, versículo 8, vamos a encontrar algunas cosas que son bien importantes, ¿verdad? Primero que nada, ¿no? En Hechos capítulo 1, versículo 3, dicen algunas cosas que son interesantes acá. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El tiempo de Pentecostés es 50 días antes o 50 días después de la crucifixión de Cristo. ¿Okay? El tiempo de la cuaresma, como algunos le llaman, esta es la cuaresma judía, es 40 días antes de la Pascua, o sea, de la muerte del Señor Jesucristo. Pero aquí está sucediendo algo, 40 días, ¿no? 40 días, porque dice así, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. O sea, durante 40 días, antes que llegue los 50 días del Pentecostés, ¿se ubican? ¿Se ubican? ¿No? Es importante que se ubique en el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí está Jesús. Dice, Jesús se presenta con muchas pruebas indubitables. ¿Qué cosa quiere decir? Que Jesús atravesó puertas, se le presentó a Tomás, le dice, mira, mira, ¿no? Y Jesús venía con esa secuencia que había sucedido en Mateo 24. Déjame leer 1 Corintios 15, 6. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Eso lo dice Pablo. Ok, durante 50 días aproximadamente, Jesús tuvo diversas apariciones y según estos versículos, ¿no? Estuvo con sus discípulos 40 días más o menos, pero se apareció a más de 500 personas y Pablo decía, muchas de esas personas todavía están vivos hoy. O sea, pueden dar testimonio de lo que está haciendo. Pero la parte que me llena de curiosidad dice, Jesús se presentó con pruebas indubitables. Ahora, ¿por qué tenía que presentarse con pruebas indubitables? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, lo primero que tenemos que entender es esto. Primero que nada, los discípulos ya le habían preguntado al Señor Jesús cómo será el fin de los tiempos, porque el Señor en Mateo 24, en Marcos capítulo 13, había dicho de este lugar, del templo, no quedará piedra sobre piedra, etcétera, etcétera. Y bueno, pues, de alguna manera, esto puso en atención a los apóstoles. Porque ya les dijo, y los vengo diciendo otra vez, la atención de ellos estaba centrada en el reinado de Jesús. Pero pues, Jesús explica y dice que todas estas cosas serán destruidas, ¿no? Hay como 3 preguntas importantes que le hacen los apóstoles a Jesús, ¿no? ¿Cuándo serán estas señales? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿No? Y bueno, pues, Ezequiel capítulo 14, versículo 9 dice, y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Ok, interesante. Todas estas cosas, todas estas anotaciones, ¿no? Están relacionadas con la respuesta que le da Jesús a sus discípulos. Ahora, y esto crea una confusión. Esto crea una confusión. Porque los discípulos están pensando, ok, me dice que se va, me dice que se queda, me dice que esto va a pasar, pero ¿se murió o no se murió? Se murió, pero y ahora se murió, el muerto resucitó. Entonces nosotros tenemos a un muerto resucitado, ¿no? Pero él dice ser el Hijo de Dios, pero todavía no lo entiendo. Y por eso, dice Hechos 1:3, ¿no? Con muchas pruebas indubitables. Es interesante. Jesús tuvo que probar, escúcheme bien, que él no solamente había resucitado, sino él tenía que probar que él estaba vivo. Porque es diferente estar resucitado y estar vivo. Ahora se los voy a explicar. Ahora, el problema más grande sucede cuando de alguna manera alguien interpreta Mateo capítulo 16, versículo 18, como un punto importante en la religiosidad.
Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. El catolicismo tomó este versículo, lo puso en pedazos y dijo, el Señor Jesús dijo, le dio a Pedro, porque Pedro es la piedra, ¿no? Entonces le ha dado la potestad de ser el primer papa. Ok, obviamente la Biblia no dice nada de esto, ¿ok? Y si lo hubiera dicho en el sentido de que Pedro fue un hombre especial en la predicación del Evangelio en el comienzo del libro de Hechos, Pedro murió y no se supo más de él después, más que sus escritos, ¿verdad? Entonces, sí había una confusión en todos aquellos hermanos que estaban allí pensando, ¿y ahora qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Entonces, si los hermanos de ese entonces tuvieron ideas confusas en cuanto a lo que está sucediendo, cuanto más las personas que estamos hoy en día, ¿no? Mirando, claro, tenemos la Biblia y tenemos tal predicador o tal cosa y tal eminencia que dice tal cosa, en fin, todos pensamos, ¿qué está sucediendo? Primero que nada, hay personas que nos miran desde afuera. Ahora, cuando digo nos miran, digo que hay personas que miran la iglesia, no esta iglesia, sino estamos hablando en términos general, miran la iglesia del Señor Jesús, como el otro día lo dije, como el señor Putin, ¿no? Que de alguna manera hizo una proclama en contra de la iglesia norteamericana, que promueve, ¿no?, el pastorado de homosexuales, que hay libertinaje, etcétera, etcétera. O sea, cuando usted mira la realidad de la religión en los Estados Unidos, usted va a entender que esto es un caos, ¿no? Y cualquiera puede pensar que el señor Putin tiene mucha razón, pero cuidado, hay que entender que en este momento hay una gran confusión. Entonces hay personas que desde afuera tienen ideas confusas, ¿no? Porque las personas ven el cristianismo, ¿no? De alguna manera, como que el cristianismo mira el mundo como con un tipo de lentes capaces de prejuzgar al mundo, ¿ok? La gente de alguna manera dice, o sea, la gente de afuera dice que nosotros miramos al mundo con un tipo de lentes especiales, de tal manera que prejuzgamos al mundo. Utilizamos la Biblia para juzgar al mundo. Obviamente, en parte creo que es bastante cierto. También la gente piensa que la iglesia, en este caso, ayuda a la gente a ver al mundo y a entender el por qué algunos se hacen cristianos. Escuchaba hace poco a una persona en un comentario que hizo, no sé si en Facebook o YouTube, decía, la gente que toma, la gente que se arrepienta, la gente que engaña, esos son la gente que quiere vivir una vida, se arrepiente de sus pecados y se meten al cristianismo. No son valientes para sustentar lo que estaban haciendo. La retórica de esta, era una mujer que hablaba, era bastante convincente, pues, porque la iglesia está llena de pecadores arrepentidos, ¿o no? ¿Me equivoco? Pero obviamente la manera como Satanás presenta esto, ¿no?, es una manera bastante sui generis. Entonces, la gente que está afuera dice que la iglesia adopta visiones políticas, económicas y éticas en su propio sistema de valores. Cierto, la iglesia tiene su propio sistema de valores. ¿Estamos de acuerdo? Que la pseudo iglesia no está metida y está intentando trastocar el sistema de valores que proviene de la Biblia. Eso es cierto, porque está dicho. Por eso dice, en los postreros días algunos apostatarán de la fe escuchando a doctrinas de demonios. Y la otra cosa que la gente de afuera piensa, que la iglesia es un fenómeno psicológico, porque la gente necesita perdón y aceptación y necesitan un propósito y una esperanza. Ahora, esta idea no es de ahorita, esta idea es de hace años, ¿no? No, porque en la temática de la confesión auricular, cuando la gente se va y se confiesa ante X sacerdote, etcétera, etcétera, lo que está haciendo es un proceso que se llama catarsis. Está declarando una carga, la está compartiendo con una persona. Claro, completamente equivocada, porque la persona que dice que le perdona los pecados está más pecador que el otro. Entonces, pero eso es lo que piensa la gente y eso es una idea confusa. El problema es que la gente de adentro, o sea, la gente que está adentro, no, también tiene un pensamiento en cuanto a la iglesia.
Y dice, por ejemplo, que el cristianismo es acerca de seguir a Jesús y el tratar de vivir como Él lo hizo. ¿Usted alguna vez ha creído que es eso? Le voy a decir que sí, pues. La mayor parte de las personas que asistimos a una iglesia creemos y pensamos que el cristianismo es acerca de seguir a Jesús y tratar de vivir como Él lo hizo. Ahora, seamos honestos. ¿Podemos? Sea honesto. Contéstese en su corazón. ¿Podemos? ¿Usted cree que puede? Yo no. Quiero. Pero humanamente ninguno de nosotros puede hacerlo. Entonces, de pronto nos encontramos con un grupo de personas que dice que es cristiano, pero que interiormente vive una procesión diciendo, lo intento, pero esto no es suficiente. Entonces, la gente que está en el libro de Hechos, empezando, algunos toman el libro de Hechos como el modelo de la iglesia, y esto es algo tradicional. Los pastores hablamos y enseñamos que el modelo de la iglesia está en el libro de Hechos, porque es la iglesia primitiva, y así como en Génesis, las primeras cosas, hay que atender al libro de Hechos, porque es un libro lleno de doctrina. Bueno, usted me va a escuchar esta noche y usted va a decir, y yo le voy a decir, no es así. Ok, ¿me estoy saliendo de la línea, pastor doctrinal? No, Hechos es una historia. Pero hay que entender a qué se debe esa historia. Primero que nada, 120 hombres estaban en un lugar que se llama el aposento alto, hombres y mujeres, ¿ok? Y de alguna manera, ellos estaban allá en Jerusalén, y esas personas volvieron a Jerusalén, la volvieron loca a Jerusalén. Toda Jerusalén se trastocó. Había algo que estaba sucediendo en este día. Primero que nada, ahí estaban los hombres, 120 aproximadamente, apóstoles y discípulos y gente que había escuchado de Jesús. Y después que estuvieron con el tiempo con Jesús, hubieron aproximadamente 3,000 convertidos esa misma noche. En un pueblo de aproximadamente 10,000 personas, 3,000 personas se habían convertido. Pero no fue así. Momentos después, días después, 5,000 personas más de la propia ciudad se habían convertido. Ya eran 8,000. 8,000 personas. ¿Usted se da cuenta? 8,000 personas, casi todo Quincy. Otra vez. Y después, ¿qué cosa dice? Dice que las personas llenaban casi toda Jerusalén. Luego dice en la escritura que este grupo aumentaba y aumentaba su número y aumentaba y el Señor añadía a los que serían salvos. Luego, en el capítulo 6, otra vez aparece del libro de, estoy parafraseando Hechos capítulo por capítulo, capítulo 6, dice que el número seguía aumentando. Así que ya no eran 8,000, es posible que sean 16,000 o más. Pero en Hechos capítulo 8, vamos a encontrar a Nerón. Y lo primero que hace Nerón es tratar de controlar la expansión de estos nuevos sediciosos que se llamaban cristianos. Así que los toma, los agarra, los ensangrenta, los mete en pieles de animales, los mete al circo romano y la gente y los leones empiezan a comérselos. Los atrapa y los pone en los jardines, les pone aceite y alumbra sus jardines con ellos. Y Nerón pensó que esta era la manera de terminar con el cristianismo, pero dice que luego ellos, habiendo crecido, se fueron a Judea, se fueron a Samaria, después se fueron a Siria de Antioquía, después se fueron a Chipre y luego se fueron a Asia Menor y después se fueron a Grecia y después se fueron por toda Roma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El libro de Hechos cubre 33 años de la historia del cristianismo. Cuando usted lee Hechos, está leyendo 33 años de la historia del cristianismo. ¿Ok? Y lo que está pasando aquí es que ellos, escúcheme bien, habían ganado la mejor reputación como hombres que pusieron al mundo de cabeza. Primero, cristiano era un insulto, o anabautista era un insulto, porque le llamaban los rebautizadores.
Y luego llamarse cristiano wow, respeto con estos. Hay que tener mucho respeto porque ellos dicen de alguna manera que es la vida como debe de ser. Ahora, ¿cuál era la clave? Bueno, como les vengo diciendo, lo que pasa es que Jesús resucitó. Y una cosa es creer que Jesús resucitó y otra muy diferente es creer que Jesús está vivo. Si tú crees que Jesús está vivo, eso cambia todo. Si tú tienes enfermedades a cuestas y crees que Jesús ha resucitado, es bueno para ti. Pero si crees que Jesús está vivo, eso cambia todo. Porque tienes a una persona que te acompaña. Cuando enfrentas un tipo de crisis, hogar, trabajo, y piensas que Jesús resucitó y dices, está bien, estoy viendo al Salvador resucitado hace 1500 años atrás. Pero no, cuando piensas que Jesús está vivo, entonces está vivo. Ahora, si está vivo, ¿dónde está? ¿Por qué no lo veo? Cuando te diagnostican una enfermedad terminal y de pronto piensas que Jesús ha resucitado, dices, está bien, Jesús resucitó y me voy a ir con Él en gloria. Pero cuando piensas que está vivo, que Él está a tu lado, entonces te sientes acompañado para atravesar todo este momento. Ahora, el libro de Hechos habla acerca de la resurrección de Jesucristo y esto es un tema doctrinal completamente vital. Pero cuando yo hace años me convertí al Señor y comencé a mirar el tema de la resurrección como un punto de vista bastante agradable para mí porque pues es maravilloso saber que alguien resucitó, el que yo puse mi confianza resucitó. Pero de pronto cuando me comenzaron a suceder algunas cosas en mi vida y comencé a entender que no es que solamente resucitó, sino que estaba a mi lado, que estaba vivo, entonces las cosas cambiaron por completo mi manera de ver, se llama cosmovisión de la vida. Y eso a mí me volvió casi un evangelista. No se los he dicho, pero algunas veces estuve tentado de dejar el ministerio pastoral. Cuando digo dejar el ministerio pastoral, no estoy diciendo dejar la iglesia, sino dedicarme a la tarea de la evangelización, ser predicador y predicar. Y tuve varias oportunidades y lo he hecho en un sentido. Pero era no querer dedicarme a la iglesia porque la parte del evangelismo me encanta anunciar el evangelio y explicar a las personas qué es lo que hizo Jesucristo en la cruz. Entonces, otra vez, cuando nosotros comenzamos en el evangelio, muchas veces no sabemos la realidad de lo que estamos creyendo y por eso hay confusión. ¿Me comprende usted? Pero de pronto comenzamos en este proceso de entrenamiento en el cual nos lleva Dios. Y comenzamos a descubrir algunas cosas que no sabíamos antes, que le hemos escuchado 20,000 veces en la iglesia, le hemos escuchado en programas de radio, pero hasta que no me tocaron no las había comprendido. Y ahora que me tocan las comprendo y entiendo. Y me pongo y miro la vida desde otra manera de ser. Ahora, es importante, ¿verdad? Porque cuando tú miras la reacción de los apóstoles, de los discípulos, acá en el libro de Hechos, ninguno de ellos se jactaba de lo que hacía. Y esa es una de las evidencias del cristianismo. Se los voy a demostrar. Cuando ellos regresaban a sus iglesias después de haber predicado, un Pedro, un Pablo, un Felipe y otros, ellos nunca decían, oh, miran cuánta gente hemos ganado, mira tantas personas se han convertido. No, al contrario, ellos informaron lo que Dios hacía a través de ellos. ¿Qué es lo que en estos días no se puede resistir? Porque la modernidad de la iglesia exalza pastores, exalza ministerios, exalza el poder humano atravesando los niveles de Dios y diciendo, Dios, tú eres algo necesario, pero lo estamos haciendo para ti. Hechos capítulo 3, versículo 12 dice así, Pedro está hablando, dice, ¿por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? ¿Por qué me miran como si yo lo hice caminar? No lo hicimos.
El Dios de nuestros antepasados ha glorificado su siervo. Y este era el informe que los apóstoles venían y daban a conocer a la iglesia. Ese era el informe. Hey, lo que estamos haciendo, no lo estamos haciendo porque nosotros podemos, sino porque Él lo hace a través de nosotros. Ahora, la iglesia en ese sentido es un organismo vivo. Ahora, ¿qué tuvo que pasar para que ellos tuvieran este entendimiento? ¿Recuerda usted una cosa muy importante? La palabra iglesia en la traducción al griego quiere decir eclesía, que quiere decir llamados fuera. O sea, esta gente fue llamado fuera de la iglesia para entrar a la iglesia, dentro de la iglesia, ¿no? Hechos capítulo 5, versículo 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así, de hombres como de mujeres, aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres, etcétera, etcétera, ¿ok? Ahora, estas personas regresan y dicen, lo que hacemos no es porque nosotros lo hacemos, sino Dios lo hace a través de nosotros. El problema es que estas personas habían entendido cómo es que Dios tenía que operar en sus vidas. ¿Recuerda usted Jerusalén? Les voy a recordar un poquito lo que pasó en Jerusalén. Ayúdeme a recordar. Ahí está en Jerusalén. Ahí están viendo a Jesús crucificado. ¿Quiénes estaban al lado de Jesús cuando estaba crucificado? Su mamá y quién más. Y Juan. José de Arimatea. Pero los que estaban a su lado todo el tiempo. ¿Los que estaban a su lado todo el tiempo? ¿Dónde estaba Judas? Matándose. ¿Dónde estaba Jacobo? ¿Dónde estaba Pedro? Todos se habían volado. Se habían ido. Esta gente estaba llorando el final de su expectativa. Se murió el milagroso. Y es por eso que ellos le hacen tantas preguntas a Jesús. Y por eso Hechos dice, y Jesús se presentó con pruebas indubitables. ¿Sabe por qué? Porque estos no creían. Oiga, pastor, pero sí creían. No creían. Es tan difícil para uno reconocer que digo que creo, pero que no creo. Es un juego de palabras. Sí, señor. Por favor. Sí, exacto. Sí, o sea, Jesucristo estaba diciendo, hey, yo estoy aquí, pero no soy solo resucitado. Estoy vivo. Le dice, le dice, toca mis manos, le dice Tomás. Toca mis manos. No soy un espíritu. Ahora, estos hombres, estas personas habían fracasado. Habían fracasado en todo intento de instalar el reino de Dios. Estos habían fracasado. Todas sus convicciones que habían aprendido del propio Señor Jesús habían fracasado. ¿Y sabe por qué les digo? La palabra dice que después, cuando el Señor Jesús murió, ellos regresaron a sus faenas. Los pecadores regresaron al mar. Y fue allí cuando, por otra vez más, el Señor le vuelve a llenar las lanchas llenas de pescados. Entonces, otra vez, había llegado el momento en que estos apóstoles, discípulos, 120, tenían la necesidad de descansar. ¿Usted alguna vez ha querido descansar de lo que hace? ¿Usted alguna vez, estoy hablando en términos religiosos, ¿usted alguna vez ha tenido las ganas de quedarse en casa y no ni a la iglesia? Yo sí. Y es una lucha. Y es una lucha humana. Es una lucha. Estas personas estaban ahí. El Señor Jesús había comenzado su campaña 40 días antes de Pentecostés. Se hizo ver por 500 personas, pero Jesús está trabajando con gente cansada.
Jesús está trabajando con gente harta, con gente que ya no puede más. Esta gente quiere liberación, esta gente quiere algo grande, quiere algo maravilloso, y eso maravilloso no viene. Ahora, entonces hay momentos en donde uno quiere descansar. Cualquier persona quiere descansar. Y la cosa es que es bueno cansarse. Pero es bueno cansarse, escúcheme bien, cuando la fuente de la fortaleza que me cansa es el Espíritu Santo. O sea, qué bonito llegar, a mí me ha pasado muchas veces, llegar a casa y decir, estoy cansado. Porque el día de hoy tuve una conferencia, tuve una campaña, tuve esto, y me pasé hablando desde tal hora, tal hora, tal hora, y llego a mi casa y descanso. Ay, Señor, qué lindo descansar por haber trabajado contigo. Qué maravilloso es descansar porque tengo esto, ¿verdad? Entonces, ahora hermanos, ¿esta gente está pasando por presiones? Sí, estoy hablando a la gente de Hechos 1. ¿Había conflictos? ¿Había oposición? Claro que sí, había conflictos, había oposición. Ya me imagino unos a otros hablándose, oye, ¿por qué Judas se mató? Oye, no, pero tú le recibió la plata. Estaban discutiendo, eran gente normal. Y algunos estaban pensando, oye, ¿por qué Pedro? ¿Y qué cosa hizo Pedro? No, mira, este cobarde agarró, lo negó a Jesucristo. Esa era la tendencia. Y sus emociones los cansaban. Sus emociones los cansaban. Así como cuando usted llega a la casa y comenta con su esposa, con su esposo, oye, mira, fulano no saludó, oye, sutano no dijo, oye, tomó. Eso es, y eso cansa o no cansa. Nadie dice nada. ¿Verdad? Entonces uno tiene la pequeña sospecha de que siempre alguien va a hablar algo de ti. Cristian, ¿esa es la hora ya? ¿Eso es lo que queda? ¿Ah, su tanto? Uy. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Yo quiero decirle con razón. Dios nunca dijo que iban a hablar bien de usted. Preocúpese cuando la gente habla bien de usted. Preocúpese por eso. Pero cuando la gente habla mal es porque algo les está afectando de parte suya. ¿Verdad? ¿Es difícil durar en un lugar de trabajo donde hay conmoción? Claro que sí. ¿Es difícil tener relaciones familiares con los hijos, con los padres, con los abuelos, cuando hay conmoción en la familia, cuando todo el mundo te pone el dedo y dice, ¿tú deberías hacer esto? Claro que sí. Claro que sí. ¿No? Entonces, a veces la gente piensa que uno se ha vuelto extraño, ¿ok? Pero interesante la respuesta de Pedro que dice acá, Señor, somos tú y yo trabajando tú trabajando a través de mí. Eso es lo que dice el versículo. Y Pablo lo corrobora. Pablo en Colosenses 1:29 dice, y con este fin trabajo, esforzándome, ¿según qué? Según su poder de quién, ¿no? ¿Que obra en quién? Poderosamente en mí. Déjeme decirle, hermanos, que si usted está en esta tarde aquí, es porque el Espíritu Santo obró poderosamente en usted para que usted escuche este versículo. Usted no hace nada porque usted quiere solamente. Usted hace esto porque Dios puso el deseo en usted y usted tiene el deseo de agradar a Dios. Entonces, cuando estas voluntades se concentran, eso es lo que sucede. Ahora, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ese es el poder del Señor que me hace actuar, aunque esté cansado, aunque no quiera venir a la iglesia, aunque alguien hable o diga de mí algo que tal vez no es cierto. Entonces la pregunta es cómo poner al mundo de cabeza, porque pues esta gente aquí puso Jerusalén de cabeza. Entonces, ¿cómo poner al mundo de cabeza? Bueno, sencillamente, el Señor Jesucristo les habló y les dijo en Juan 14, 6, 7, 8, 9, 12, 15, dice, y vendrá un consolador, ese es el Espíritu Santo. Y justamente en Hechos capítulo 1, versículo 8, viene el consolador, que es el Espíritu Santo. ¿Me entiende usted? Eso es lo que estaba pasando allí.
¿Ok? Ahora, ese Espíritu Santo iba a darle credenciales a los discípulos. Ahora, recuerden ustedes que estos discípulos no tenían un DNI como nosotros. No tenían licencia para conducir camellos, por decir así. Entonces, estos necesitaban credenciales y por eso las señales y milagros que aparecen en el libro de Hechos, ¿no? Pero otra vez, no dijo que la cosa iba a ser fácil, porque comenzó en Hechos capítulo 8, comienza la persecución de la iglesia. Y la iglesia, en lugar de morir, ¿qué cosa hace? Se fortalece, se acrecienta y se extiende. Entonces, el libro de Hechos no es la historia de la primera iglesia. El libro de Hechos no es un manual de detalles de cómo creció la iglesia y qué pasó, porque los acontecimientos son bastante diferentes. Sin embargo, el libro de Hechos nos presenta una realidad. Hechos 1:1 dice, estimado Teófilo, le está escribiendo Lucas. Lucas era el médico, no era contemporáneo con Jesús, no estuvo con Jesús, no conoció a Jesús, era después de Jesús, sabía de Jesús, era un erudito historiador, era médico, pero era un erudito para escribir. Entonces, estimado Teófilo, en mi primer libro, Lucas, me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo. Ahora, es interesante, eso es lo que escribe Lucas. Y todo el libro de Hechos, Lucas está escribiendo acerca, escúchame bien, del ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús en la tierra, cuando era físicamente visto por todos. Y ahora se extiende al libro de Hechos, al ministerio de Jesús en la tierra, aunque no estaba físicamente, él vivía en algo que había concebido con el nombre de eclesía o de iglesia. En dos palabras, el cuerpo del Señor Jesucristo se transformó. Y a la hora de transformarse, dio origen a un organismo vivo que se llama iglesia. Entonces, Hechos nos habla de la continuidad del cuerpo vivo de Cristo transformado en iglesia. Lo repito, Hechos nos habla de la continuidad del cuerpo vivo de Cristo transformado en la iglesia. Y la mayor necesidad de la iglesia no es el aprender a aplicar principios de Jesús. Nosotros venimos acá a la iglesia y enseñamos principios de Jesús. Muchos de ustedes están cansados y hartos ya que les enseñe principios de Jesús. Quieren algo más, es cierto. ¿Ok? La necesidad más grande en la iglesia, escúcheme bien, porque es posible que le duele el estómago después si usted no lo quiere hacer. Qué advertencia tan mala. Dice, la necesidad más grande en la iglesia es liberar la vida de Jesús por el Espíritu Santo en y por nosotros. Lo voy a repetir para que lo procese y lo dijera. La necesidad más grande en la iglesia es liberar la vida de Jesús, no la resurrección, la vida de Jesús por el Espíritu Santo en y por nosotros. En y por nosotros. Ahora, ¿a qué me refiero? Bueno, primero que nada, pastor, ¿qué cosa quiere decir esto? Hebreos capítulo 6, versículos 1. Hebreos 6, 1, Gálatas 6, 4, 3, Gálatas 4, 9, Colosenses 2, 20. Hay una palabra que se emplea mucho que se llama rudimentos. Y rudimentos tiene que ver con costumbres. Este era uno de los mensajes de los apóstoles, tanto de Pedro como de Pablo. Ellos iban hablando acerca de dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y es interesante, ¿por qué? Porque eso es lo que pasa. Los rudimentos de la doctrina del mundo es una cosa y de la doctrina de Cristo es otra, pero en ambos sentidos son negativos. Porque de pronto uno se acostumbra a tener acciones de costumbre, ¿no? Es decir, esto es una costumbre, se vuelve una costumbre, entonces ya pues yo quiero salir, todo lo monótono, todo lo que me acostumbra, de pronto me cansa pues. Entonces dice, dejémonos, ¿verdad? Dejémonos de tener estos rudimentos. Dejémonos de estos rudimentos. Usted aprendió a ser cristiano de alguna manera, perfecto. Llegó el momento de actuar. Llegó el momento de que usted ya no necesita solamente escuchar, usted necesita hacer. ¿Me entiende usted? Ahora, y por otro lado, Colosenses capítulo 2, versículos 8 le dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Ok,
Lo que se llamaba iglesia en ese momento, estamos hablando de 70, 80 años más o menos allí, entre que el Señor Jesús muere y todo, las iglesias comenzaron a expandirse, a reproducirse, pero llegó el momento ese donde la gente se siente cansada, porque se acostumbraron. Entonces, ¿qué pasa en Hechos capítulo 1, versículo 8? En Hechos capítulo 1, versículo 8, entendemos todo el plan para que el Señor Jesucristo siga vivo entre nosotros. Primero dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Ok, esta es una palabra bien interesante aquí, yo la tengo. El Espíritu Santo, dunamis. La palabra que se emplea es dunamis. Y la palabra que se emplea acá es energía pura. Es energía pura. O sea, ustedes van a recibir poder, van a recibir energía pura de mi parte. Ojo, cuidado, que los testigos de Jehová hablan mucho que el Espíritu Santo es una energía, ¿ok? Cuidado. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que no es poder de autoridad, es poder de energía. Es decir, ustedes van a tener esta energía de tal manera que aunque lo que hagan sea cansado, aunque lo que hagan sea agobiante, yo voy a obrar en la gente a través de ustedes, pero yo lo voy a hacer. Sino que ustedes son el recipiente, ustedes son de carne y hueso, ustedes se van a cansar, pero ustedes van a recibir energía pura, pero recibiréis poder. Y lo agrega, ¿cuándo? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, técnicamente los apóstoles están diciendo que vino el Espíritu Santo y bueno, las evidencias están. Dice la Biblia que hablaron en lenguas, hablaron de idiomas, etcétera, etcétera. Pero después vamos a ver a un Pedro que no era fácil en palabras. Lo vemos predicando un mensaje de 24 horas donde se convirtieron 3,000 personas. ¿Puede imaginarse esa conversación? Ay, pero pastor, Pedro era un apático, Pedro era un orgulloso. Yo me imagino que Pedro comenzó su disertación pidiendo disculpas, diciendo, hermanos, yo soy ese hombre que seguía al Señor Jesucristo, pero que de pronto, cuando el Señor le dijo, yo le dije, nunca te voy a negar, y lo negué 3 veces. ¿Por qué? Porque era necesario que los apóstoles reconocieran su debilidad. Era necesario que los apóstoles reconocieran su necesidad. ¿Me entiende usted? Ellos no estaban completamente preparados porque ellos tenían la necesidad de representar a un Dios, a un Jesús que ellos todavía no entendían si era un espíritu o realmente había resucitado. ¿Ok? Entonces, otra vez, ¿qué es lo que la gente piensa de los cristianos? ¿Qué es lo que la gente normalmente piensa? Bueno, pues mucha gente piensa que nosotros al estar en una iglesia debemos de ser así, así y así. La gente tiene sus cánones de conducta. La gente nos va a juzgar, aunque no saben lo que pasa, ¿no es cierto? ¿No? Y nos va a juzgar. Pero lo más interesante es esto. Señores, ¿ustedes fallan? ¿Ustedes fracasan? ¿O no? Entonces, es necesario entender que los cristianos también fracasamos, también fallamos. ¿Por qué? Porque somos personas reales. Y cuando fracasamos, debido a estas faltas en el fracaso, nosotros nos convertimos en personas más dependientes de Dios. Porque ¿qué hace una persona fuera de Dios cuando fracasa? ¿A dónde se va? A la cantina, al mundo, a tirar sus penas. Nosotros al contrario, nos hacemos mucho más dependientes de Dios, suplicando perdón, suplicando su misericordia. ¿Es así o no es así? Y esa es la razón por la cual nosotros regresamos al Señor, ¿verdad? Algunas personas piensan que nosotros hemos alcanzado todo. Es mentira. Algunas personas piensan que para nosotros todo está bien. Eso es mentira. Algunas personas piensan que para nosotros no hay nada errado. Eso es mentira, ¿no? Algunas personas piensan que en mi vida no hay nada descompuesto. Eso es mentira, ¿o no? Porque hay muchas cosas que están descompuestas. Entonces, quiero terminar, que a nosotros también se nos pide. Mire el versículo de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando venga Dunamis, o sea, el poder del Espíritu Santo, ¿no? Cuando venga Dunamis, que es el poder enérgico, de energía. Pero después dice, y me seréis testigos ¿en dónde? Primero dice, ¿qué dice? Véanlo.
¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu en Jerusalén, en Judea. ¿En dónde estás tú? ¿Y en dónde estás tú? ¿Estás en Jerusalén? No. Aquí, yo comencé esto diciéndole, todos ustedes son misioneros. ¿Por qué está acá? ¿Quién lo trajo acá? ¿Quién lo trajo acá? Claro, ahora, independiente de la manera como se hizo, usted está acá por Dios, ¿o no? ¿Lo reconoce? Ahora, la pregunta es, ¿para qué lo trajo? ¿Para qué lo trajo? Ahora, usted salió de su Jerusalén, salió de su lugar, y usted ha venido a Judea. Para que los apóstoles puedan ir a Judea, tuvieron que aceptar su debilidad, tuvieron que aceptar su derrota. Y tuvieron que entender que una vez que ellos aceptaban su derrota y aceptaron que podían estar bien en ese sitio, porque recuerden ustedes que después muchos de ellos se convirtieron inclusive en personas de Jerusalén. Ellos salieron por todo el mundo y fueron a Judea. Fueron a Judea. A nosotros nos va a tocar irnos en algún momento fuera de aquí, tal vez a un sitio donde tengamos que enseñar y predicar la palabra de Dios. Y por eso estamos siendo preparados, ¿verdad? Se llama cruce de las fronteras culturales. O sea, Dios nos ha preparado a nosotros de una manera especial, escúcheme bien, como una persona, yo les digo otra vez, es una preparación completamente distinta a una preparación convencional de una iglesia en cierto sector. O sea, ¿por qué Dios lo puso en este pedazo de pueblucho que para algunos no tiene nada? ¿Por qué? Bueno, cruce de barreras culturales, cruce de barreras raciales, cruce de fronteras sectarias. Ahorita nos encontramos sentados en una silletita mirando panorámicamente lo que está sucediendo en el mundo. Mirando, ¿no? Conversábamos con Carlos. Uno de los lugares que se va a exterminar así rapidito, como rapidito, van a ser los campos agrícolas de Nueva York. Saben ustedes que Nueva York es agrícola, ¿verdad? ¿No? ¿Y por qué? Cuando venga el proceso que debe de venir, estos lugares que son grandes, son lugares específicamente diseñados ¿para qué? Para que esto se pueda exterminar por completo. Y nosotros acá somos eso que dije en el comienzo. Somos el grupo de combate. Somos el grupo escogido por Dios para salir a una lucha sin cuartel. Para salir a una lucha en donde lo que nos queda es morir o ganar. Porque los grandes predicadores, las grandes iglesias se van a gastar, se van a derrumbar. Eso está sucediendo y va a suceder. Entonces, a este grupo de 4 gatos nos va a tocar la gran tarea de hacer específicamente lo que pasó en Hechos 1:8. Y por eso, Hechos 1:8 es un mandato misionero para nosotros. Aunque no lo crea. Aunque no lo crea. Y como dice el título, ¿no? Como dice el título en esta hora. Si yo soy, ¿por qué no lo entiendo? Estos de Hechos 1:8 no lo entendían. No lo entendían. Hasta que ellos aceptaron su derrota, aceptaron su fracaso. Y cuando lo hicieron, el Espíritu Santo llegó con ellos. Y usted sabe todo lo que pasó ya en Hechos que se los he contado. Para nosotros es diferente. Nosotros nos enfrentamos a una generación completamente distinta. A una generación que no respeta, que no ama, que no quiere, donde se ha perdido la sensibilidad y todo lo demás. Y estamos cansados y hartos de encontrar eso. Pero nos hartamos más cuando vemos cristianos insensibles sentados en las bancas, calentando la banca, sin aplicar lo que aprendió. Eso perturba. Pero como dice Pablo, ¿no? Yo trabajo con eso que actúa poderosamente en mí. Y por ahí dice, porque lo que hago no lo entiendo, y eso que hago tampoco lo entiendo. Hay muchas cosas que no vamos a entender.
Pero una cosa sí es completamente cierta. Una cosa sí es cierta. Si no hay dunamis en tu vida, no vas a ser una persona que ejerce influencia. No está el Espíritu Santo. No has muerto en Cristo. No quieres dejarlo todo. No estás disponible para Dios. ¿Me entiendes? Una persona que tiene el poder de Dios, a la inversa, está muerto. Ha dejado todo y está disponible para Dios. ¿Te has dado cuenta que no te queda otra? ¿Te has dado cuenta que formas parte del grupo de élite de Dios? ¿Te has dado cuenta que no es el lugar, no es la cantidad, es la ubicación que Dios te da en este momento? Para que desde acá haya una explosión en tu corazón y tu influencia empiece a crecer, porque hay gente necesitada de ti que necesita el mensaje correcto de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Cierra tus ojos donde está. Me pasé un minuto. Mi Padre Celestial, oramos en esta hora, dándote gracias por tu palabra, Señor. Queremos que tú ejerzas poder en nuestra vida de tal manera, Señor, que aunque no entendamos lo que tenemos que hacer, podamos hacerlo por fe, Señor, contigo. Y podamos, Señor, tener esa buena intención de decirte, Padre, que cuando nos cansamos, necesitamos cansarnos, Señor, por haber hecho lo que nos has encomendado que hiciésemos. Y no nos cansamos solamente por estar aburridos. Oramos a ti, Señor, para que en esta hora tú puedas convencer a cada hermano, cada hermana en esta noche de saberse un misionero, Señor. Un misionero no convencional, distinto tal vez, porque la sazón de los tiempos es completamente distinta, Señor.